Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia saludamos al doctor Daniel Pontón, académico catedrático del IAEN, experto en seguridad. Lo invitamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en materia de seguridad en el país, estos hechos que preocupan, estas acciones violentas, esta colocación de explosivos que están desafiando a la sociedad y poniendo miedo a los ecuatorianos. ¿Cómo entender estos últimos hechos que registra la policía, especialmente en la ciudad de Guayaquil? Doctor Daniel Pontón, muy buen día. Hola, Miguel, un saludo a todos. Creo que de alguna otra forma es bastante previsible que este tipo de acciones estén pasando. No quiero decir que sean normales, que sean justificables, pero desde el punto de vista de la, digamos, entendimiento, no quiero decir inteligencia, porque yo no produzco inteligencia para la policía, pero en todo caso análisis, sí. Estos temas van a pasar y van a seguir pasando. Las decisiones que han tomado respecto a la situación de ciertos líderes carcelarios y ciertas bandas delincuenciales alrededor del país, obviamente van a generar malestar dentro de este tipo de organizaciones, y las acciones de amedrentamiento como una protesta, que ese tipo de acciones se han dado, vienen de la mano de acciones como terrorismo o atentados extorsivos o cualquier otro tipo de patraña que se inventan. Lastimosamente, también podríamos decirlo que esto no está descartado, que empiece una guerra donde ya no solo está involucrado el Estado, las bandas delincuenciales entre sí, sino que empiecen a generar amedrentamiento a la fuerza pública, a la sociedad, que de hecho ya lo han venido haciendo, ¿no? Sí, lastimosamente el escenario es muy, muy complejo, Miguel. Alguien me preguntaba en un medio sobre la situación de la seguridad, por ejemplo, de las autoridades. Yo le recomendaría al general Patricio Carrillo que se tome muy en serio su seguridad. No es el mismo contexto que estamos viviendo actualmente de hace años atrás, de hace una década, ¿no? Lastimosamente a los ecuatorianos a veces nos cuesta mucho entender dónde estamos pisando. Lastimosamente la situación ha avanzado de una manera bastante dramática, por lo tanto hay que tomar las medidas necesarias para ello, y hay que pedir mecanismos de asesoramiento para evitar que en el Ecuador en general este combate frontal, porque tengo entendido que así es la decisión del Ministerio de Interior, se constituya en un reguero de sangre posterior, ¿no? Porque el problema es ese, ¿no? La violencia, no esa violencia como mercancía, una violencia que se justifica por sí sola y que de alguna otra forma ya empieza no solo a generar un problema de muerte de bandas delincuenciales, sino que de un análisis que hemos hecho nosotros ahí en el trabajo del IAEN, ya empieza a ser un problema ya social, ¿no? Está metido en el espectro de la sociedad, en las relaciones sociales. Eso es lo que preocupa, porque así más o menos es cuando la violencia que viene del narcotráfico, de las bandas organizadas, empieza a ser copiado, emulado por otro tipo de prácticas sociales que se utilizan para resolver conflictos sociales muy cotidianos, como por ejemplo un tema de alimentos, como el caso de Ibarra, por ejemplo, ¿no? Pues matar a una persona, un niño, o un asalto, o X situaciones que ya las hemos presenciado. Y eso es lo que preocupa, porque el problema es que estamos ante un crecimiento pandémico. Ecuador ha vivido dos pandemias en estos 2 últimos años. Yo digo la pandemia del COVID y la pandemia de la violencia, ¿no? Lastimosamente, eso así los indicadores lo muestran. Doctor Pontón, quizás por un lado el tema social que usted cita y por otro la violencia debido al crecimiento de la circulación de la droga en el Ecuador, en donde la policía ha sido eficaz en el decomiso, pero ¿eso refleja lo que estamos viviendo? Sí, sí. A ver, el tema de la droga es un tema particular. Yo siempre digo que es una variable de análisis que sirve para analizar la seguridad, pero también es bien engañosa. ¿Por qué le digo eso? Porque primero, mucha gente, es un fenómeno mundial, ¿sí? Partamos que es un fenómeno que afecta no solo al Ecuador, afecta a muchos países del mundo, y eso es un tema que de alguna otra forma
tendríamos que trabajar en política comparada. O sea, no creo que pueda ser la excepción de una afectación, al menos en la región tan abrupta como las drogas, porque usted sabe que los cultivos en Colombia han crecido, etcétera, etcétera, y eso tiene afectaciones regionales muy marcadas. El problema es que también de este tipo de variables, como el tema de la droga, a veces las guerras contra las drogas, estas llamadas a cruzadas con las drogas, que yo soy muy enemigo de ese lenguaje, porque yo creo que hay que hacer políticas públicas contra las drogas más que una guerra frontal. Lo que hemos visto es que por lo general terminan siendo una espiral de violencia. Primero por un factor, genera la disputa y la conflictividad de las bandas criminales, más allá de las que se debilitan las bandas criminales, se debilitan unas, pero la actividad sigue y se potencian otras. O sea, muchas veces de esa guerra por las drogas terminamos debilitando, por ejemplo, en este caso, a los grupos tostiguerones, que son parte de la estructura criminal que gobierna las cárceles, las calles, pero nadie me dice quién va a reemplazar a los tiguerones, ¿no? Y ahí es donde vienen las molestias, porque por lo general se empiezan a ver asesinatos por delaciones, por gente que ha filtrado información, o disputas por territorios, o generar amedrentamiento en las instituciones, en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto, que la historia nos ha mostrado que estas guerras contra el narcotráfico lo que terminan es exponenciando el nivel de violencia. Entonces, ese es un factor. Y por otro lado también, el problema es que cuando uno hace un mayor ejercicio sobre el control de drogas, que de otra forma hay que librarlo, pero hay que librarlo de una manera inteligente, ¿sí? Lo que hacemos es básicamente encarecer el producto. Eso es así, ¿no? Y el gran objetivo, que es encarecer el producto, aumenta un poco también que las bandas se interesen más por manejar ese producto, porque el producto actualmente es más escaso y más caro. Entonces, por todos lados es una guerra que es muy compleja saberla llevar. Eso no quiere decir que el Ecuador no debe dar contundentes golpes con la droga, pero yo creo que el reto fundamental es evitar que esa droga pase por el país, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia de seguridad nacional, porque lastimosamente, yo lo vengo diciendo en muchos espacios, el caudal de drogas que entra por el país, por ósmosis, porque nosotros tenemos pegado la producción de drogas a la frontera ecuatoriana, no, en sus buenos aumentos, tengo entendido que va por ahí, cerca del 40, 50, hasta 60% de la droga colombiana se produce ahí. Si tenemos esa amenaza, no vamos a poder sortear un escenario distinto al que estamos viviendo, y lastimosamente es parte de esto del empeoramiento de la seguridad del país. Sistemáticamente nos ha venido afectando, y Ecuador ha sido bastante pasivo frente a esa situación internacional, ¿no? Habría que ver, y eso es un tema que yo pongo para debate inclusive, con la elección del señor Petro, que parece ser va a ganar, bueno, para unos, ojalá, para otros, que ojalá no gane, ¿no? Pero el señor Petro tiene cerca de 20%, 25% de puntos de ventaja sobre el segundo contrincante. La situación se va a ver alterada y habrá que establecer escenarios de qué hacer frente a eso. O sea, nosotros estamos discutiendo ahorita la situación internacional con un escenario que es básicamente el modelo que el señor Duque ha generado, pero Colombia va a cambiar muy pronto, y eso es algo que realmente debemos trabajar, porque muchos hablan de inteligencia estratégica de este país, ¿ah? Pero nadie aplica la inteligencia estratégica realmente qué es. Y básicamente, mirar inteligencia estratégica es mirar los escenarios futuros que se vienen y tomar decisiones actuales para evitar que los efectos vengan después, ¿no? Doctor Pontón, esa inteligencia estratégica, ¿cuánto lo hemos desarrollado? Porque sin inteligencia, sin este desarrollo de esto, va a ser muy difícil desbaratar a las bandas, y de manera especial a quienes dirigen estas organizaciones. Sí, de acuerdo. El problema es que este país, en su momento, la inteligencia, lo que se llamaba inteligencia estratégica, se enseñó en perseguir gente, todos sabemos, es un tema hiperdiagnosticado. Y mucha de la inteligencia que se desarrolla en las instituciones, policías, fuerzas armadas, es una inteligencia más operativa, es una inteligencia más, como se dice, táctica, ¿no? Y yo no, está bien que se produce, es parte de su deber, pero aquí para eso se creó la famosa CNI, o ahorita el CIES, ahorita no sé ni cómo se llama, la verdad, es justamente para crear este tipo de mecanismos de anticipación y de alertas de una visión mucho más general. Ellos están destinados para andar metidos en la organización los choneros, sí, para tomar decisiones de cómo ciertas acciones que tiene el Estado actualmente en materia económico, política, social, económica, ¿ya? Pueden afectar a la gobernanza del país, el Estado de Derecho, la protección de autoridades, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un tema de anticipación importante, porque es donde se debe tomar decisiones acertadas, porque no solo son acciones de las fuerzas del orden, son acciones del Estado. ¿Qué tipo de política
internacional va a tener la Cancillería ecuatoriana frente a un escenario, por ejemplo, con Petro, respecto al tema de los narcóticos, por ejemplo, ¿no? Y de la cooperación del crimen organizado. O sea, hay que hablar sobre escenarios reales, Miguel, y eso es lo que hay que trabajar, y eso es una estrategia que hay que desarrollar, pero para eso hay que invertir en gente, en capacidades, recursos, que nos permita tener esta lectura, porque al final esa inteligencia es producida para los tomadores de decisión, para el presidente de la República, para que el presidente de la República, sus políticos internacionales, a través de su ministro, oriente y tenga capacidad de decisión adecuada, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que fortalecerlo. No he visto, tal vez me equivoque, no quiero hablar mal del trabajo de la gente, no es mi estilo, pero no he visto ese producto. Ojalá el señor Fausto Cobo en su idea lo esté produciendo, pero tendría que todavía le falta mucho para eso, ¿no? Ahora, los hechos se siguen sucediendo y los controles no han sido al 100%. En las últimas horas hubo esta acción que dejara 15 heridos en la cárcel del Inca. Es decir, resulta muy difícil partir del control de los centros carcelarios, doctor Pontón. Sí, eso fue parte de una inteligencia estratégica. Yo personalmente creo que fue muy mal error. Y yo no es que quiero hablar bien del gobierno de Correa, o sea, pero Correa generó un ministerio que mal o bien había logrado ciertos mecanismos, se desmanteló ese sistema. Usted hable con la gente que trabaja en el SNAI, habla que se desmantelaron sistemas informáticos, etc. Nadie explica por qué. Y se debilitó el control carcelario, y no quiero decir que era panacea antes, pero bueno, algo se mantenía, y eso fue abonando a una crisis penitenciaria y que le ha costado muelas al Estado. Yo creo que gran parte de esa ausencia de gobierno, actualmente retomar eso le va a costar mucho al país, retomar porque las van a estar mucho más organizadas, etcétera, y también implica esfuerzos incrementales, pero en su momento esa decisión se tomó sin ningún tipo de análisis de qué escenario nos enfrentamos, ¿sí? El escenario del narcotráfico del Ecuador, esa hiperconcentración de formación penitenciaria en las cárceles, debió tener una interpretación de inteligencia que nos permita un poco adelantarnos cuál podría ser el escenario futuro. No se toman las decisiones oportunas, se dejó escalar esto y mire las consecuencias, ¿sí? Pero sí, el tema de yo lo digo específicamente, estratégicamente, si el Estado no controla adecuadamente sus cárceles, no va a poder controlar la violencia en las calles. Eso es un hecho, porque de la inteligencia, de las cárceles salen todas las órdenes de asesinatos que pasan en el país, ¿no? Y muchas veces es el termómetro de la delincuencia del país. Así ha sido, así viene siendo, y así será si no se toman correcciones. Yo no puedo entender cómo un Estado de Derecho potente, consolidado, pueda gobernar su seguridad con ese desbarajuste que hemos creado en las cárceles, que no es más allá que errores de la política pública, ¿no? Porque podemos anticiparnos a que sí, que el COVID, que sí, que el narcotráfico no es esto, y lea el informe, Miguel, de la CIDH. Ahí está claramente la hoja de ruta, es un informe independiente, ¿sí? Ahí está. Entonces, lastimosamente, esas son cosas que no nos gusta asumir. Y en otros temas, por ejemplo, el tema de las drogas, por ejemplo, a mí me resulta inexplicable por qué en este país con Pompos, hemos instalado un radar para el monitoreo aéreo, ¿no? Y una semana después ese radar se lo deja inactivo y nadie da cuenta de eso. O sea, ahí hay una serie de cosas que realmente a mí me generan mucha duda, y a mucha gente nos hace pensar que no sabemos dónde estamos parados en este tema, no sabemos dónde estamos parados en este tema, ¿no? Ahora, a propósito de lo que señala el doctor Daniel Pontón, ¿acaso ese estado de seguridad que creara el correísmo, recordemos la ley que está vigente desde el 2009, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, no distorsionó, por ejemplo, el que la inteligencia reporte no al Estado, sino al que maneja el país, es decir, en este caso al presidente de la República, y se debilitaron otras cosas? Se debilitó la institucionalidad, la inteligencia que debía operar. ¿De qué sirvió la SENAIN? Para espiar a políticos, a periodistas. Es decir, no hubo distorsiones. Allí empezó y se dejó de seguir a los grandes grupos criminales. Bueno, la inteligencia, una inteligencia como esta debe de reportar al presidente de la República. Y aquí hay un tema de error, y no se malentienda, Miguel, no se malentienda. El presidente de la República es el jefe de Estado. En cualquier modelo presidencial, el jefe de la República es el jefe de Estado. Cuando un presidente toma decisiones, debe tomar decisiones como gobierno y como jefe de Estado. El gran problema que tuvo el correísmo con su inteligencia fue el tema de la ausencia de controles externos. Asamblea Nacional, todos los mecanismos de transparentación. Claro, era un búnker, ¿no? Si usted a un gobierno que por naturaleza es concentrador de poder,
autoritario, o que lo quieran llamarle, esa inteligencia va a ser pervertida rápidamente. Y la inteligencia en democracia funciona con controles externos. Y vamos a preguntarle a los señores de la Asamblea en ese momento cuántas auditorías, que ahora lo han hecho, lo hacen a cada rato, ¿no? Cuántas reuniones de rendición de cuentas les han pedido en su momento a las CIES para controlar ese trabajo que justamente lo venían haciendo y poder sancionar cuántos juicios políticos se iniciaron en ese momento al secretario de Inteligencia por malas prácticas. Entonces, gran parte del problema fue ahí, porque el concepto está bien dado, ¿sí? Porque una inteligencia estratégica que sirve para tomar decisiones y que reporta directamente al presidente de la República y es uno más de los sistemas de inteligencia que maneja el Estado en general, que es la inteligencia policial, la inteligencia militar, que hay una serie de instituciones, como por ejemplo el CRI, etcétera, aduanas, que también hacen labor de inteligencia y que forman parte de este comité y que justamente están creados para eso. Pero el que tiene que reportarles al presidente. Claro, no. Eso está correcto. El problema es ¿para qué sirve la inteligencia? Lo que bien ha descrito Daniel, ¿para qué sirvió? Y casuística, no sirvió para que reporten al presidente sobre el secuestro que pretendían hacerle a Fernando Balda, pero ahí está documentado, hubo un juicio, hubo condenados. Sirvió para eso. La inteligencia no debió servir para enfrentar, afrontar, desbaratar a las bandas. Sí, exactamente. Yo en eso estoy coincido con usted y gran parte de ese sistema que se creó, que conceptualmente estuvo bien concebido, se desvirtuó por una práctica autoritaria cerrada y que terminó persiguiendo gente. El diagnóstico está dado, yo no tengo por qué decir lo que así fue, que no fue así, digamos, que la gente se encargue de sus errores. Y sí, lastimosamente ese es el problema de la crisis que tenemos ahorita de desorientación, porque muchos dicen, bueno, el presidente Lasso el año pasado pensaba en cerrar el CIES, después le dijeron, no, señor, es mala idea. Por suerte reculó y bueno, lo mantiene, pero hay que desarrollar, la inteligencia es necesaria. Y esos niveles, yo sí creo que el presidente necesita un cuerpo de inteligencia directamente que le reporte a él. Porque en este juego de la inteligencia se necesitan mecanismos de autocontrol, o sea, porque no solamente usted puede casarse con la inteligencia militar, ¿sí? Que al final le reporta al mando militar y al final el mando militar le reporta al presidente. No, tampoco se puede casar solamente con la inteligencia policial, que pasa la misma trayectoria dentro de la policía, sino un cuerpo inteligente que realmente genera un sistema de contrapesos importante a los sistemas en general de inteligencia, al sistema de inteligencia de tu país. En todas partes del mundo, en Estados Unidos, los sistemas de inteligencia son un poco anárquicos, pero justamente son anárquicos porque tienen esta naturaleza de generarse contrapesos entre ellos. Pero es una forma de recibir información mucho más filtrada y mucho más adecuada. Porque qué fuera que la policía, el mando, como en este caso pasó el concepto de los narcos generales, esté tomada por narcotráfico, ¿cómo el Estado puede reaccionar de una manera adecuada, ¿no? Si todo tiene un sistema de inteligencia distinto, paralelo que le reporte directamente de confianza, ¿no? O un sistema de contrainteligencia? Entonces, así se juega, así se hace inteligencia en los países, ¿no? Obviamente creando carreras de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el problema básicamente en el correísmo fue básicamente un problema de controles. Y ahí está gran parte del vicio. Y ahí es un tema que debe resolver actualmente la nueva ley de seguridad del Estado que se está discutiendo en la Asamblea, la eterna ley que se está discutiendo en la Asamblea, porque ojalá algún día salga, ¿no? Ahora, el problema no solo es de leyes, que por cierto tiene que aprobar la Asamblea Nacional y que ha dejado de lado. Sin embargo, esto también se necesitan recursos, acciones que permitan afrontar este crecimiento de esta ola de violencia y el crecimiento de la tasa de homicidios. ¿Qué debiera hacerse para enfrentar de una manera mucho más eficaz? A ver, hay medidas estructurales de largo plazo, ¿no? De mediano plazo, de corto plazo, ¿no? De corto plazo estamos repletos de recomendaciones. Tengo entendido que el ministro Carrillo ha tomado decisiones que me parece ser bastante precisas, de golpear contundentemente a las bandas, pero obviamente no se va a quedar ahí, porque él golpear bandas para meterlos a las cárceles donde se reúnen y toman decisiones va a ser un contrasentido. O sea, tiene que venir una serie de acciones de política pública, de seguridad del Estado para ese tema. El tema de las cárceles es trascendental. Tengo entendido que ya hay acciones, hay planes, inversión, etcétera, de desarrollarse, pero la pregunta es, ¿cuándo empezamos? Porque no sé si ya hemos empezado y a dónde queremos apuntar. Yo, por ejemplo, en el tema carcelario, yo he sostenido que tener, por ejemplo, estas mega cárceles con un contingente tan grande de personas fue una muy mala decisión del correísmo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos decían, economía de escala, ¿no?
Tenemos grandes cárceles para manejar grandes, así nos ahorramos directores, tenemos un solo cuerpo administrativo para unas cárceles de mayor envergadura. Bueno, eso al final termina siendo mucho más costoso que tener cárceles más pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, tener ese emporio de cárceles, 15.000 personas en Guayaquil, ¿no? La Roca, la Regional, la Penitenciaría, ¿no? Es un ecosistema criminal en una ciudad altamente permeada por el crimen organizado. Habría que pensarlo. Son decisiones estratégicas que hay que tomar, ¿ya? Y eso cuesta, y son medidas de largo plazo, pero hay que iniciarlas. Y ni hablar en el tema ya de la seguridad ciudadana cotidiana, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho que hacer. El homicidio, el tema de la justicia es un tema clave. Lastimosamente ahorita estamos en un proceso de desorientación, porque el presidente ha dicho una cosa hace 15 días, ahorita dice otra. Yo personalmente, mi recomendación es que hay que ser claro en la política, ¿no? La justicia que se regule sola y que actúe sola en este contexto es un despropósito, ¿no? Yo creo que hay que volver a un modelo mucho más riguroso de control, de una justicia mucho más orientada por parámetros de eficiencia en juzgamiento de delitos que son atroces, ¿no? Que dejarlos así, porque de eso le puede dar pauta para que el crimen realizado, para que la corrupción, para la extorsión que utilizan estas bandas, hagan su agosto, no amenazan a jueces, pues, o corrompan a jueces. Y ya estamos viendo las consecuencias de eso. Hay que tener claro una política de Estado frente a ese tema, y lastimosamente ahorita lo que hemos vivido hace 2 días es que se empiezan a echar la pelotita entre ellos, se empiezan a pelear entre ellos, cuando necesitan acciones de colaboración muy estrechas entre los poderes del Estado, ¿no? Claro, una acción del Estado ecuatoriano, en donde están cada cual en su andarivel. Miguel, yo soy hobbesiano. Yo creo que un Estado necesita responder frente al crimen con un Estado fuerte. ¿Ya? Esto nace de Hobbes, yo tengo esa visión. ¿Ya? Yo no creo que ande con comida distinta. ¿Ya? Y eso no quiere decir que voy en contra de la democracia, no. Pero claro, aquí estamos hablando de vida de las personas. Un Estado fuerte. Aquí la justicia tiene que Sí, la justicia. ¿Perdón? Sí, la justicia decía. Sí, un Estado que responda a la protección de la vida de las personas. O sea, no puede ser que este país alguien coja mate a un niño de 8 meses, 7 meses, que lo atrape y después por una acción, una triquiñuela coja salga por alguna cosa. No puede ser, pues, Miguel. O sea, así no va a poder llegar a ningún lado. Así no estamos yendo a un escenario, el escenario más calamitoso de la seguridad regional, ¿no? Ya tenemos experiencia en otros países. Entonces, aquí la única forma de resolver el problema somos nosotros, con Estado y con acciones de política pública muy fuertes. Yo sí le invito al presidente de la República que se invista de ser él la autoridad del Estado, el jefe de Estado. Él es el jefe de Estado, sí, el presidente de la República. Y de ese poder, pero de ese poder es para bien, no para lo que estamos viviendo en este momento. O sea, no puedo dejar a la justicia que haga lo que está haciendo en este momento. Claro, tirados la pelota entre ellos, cada quien lapeándose las manos, no es mi culpa, allá. Por Dios. ¿No? Y sin parámetros de eficiencia y de control, claro, ¿no? Eso es otra cosa. Claro, y esa es una evidencia de la corrupción galopante que está viviendo el país y que con facilidad se corrompe a jueces, a operadores de justicia para que den lo que han dado, este feo espectáculo. Ay, pero ¿por qué se corrompe un juez? ¿Por qué se corrompe un juez? Dígame. Primero, por anuencia política, si hubiera un gobierno corrupto lo amenaza, bueno, pues puede ser un escenario. Creo que tenemos vivido ciertos escenarios así, pero básicamente un juez se corrompe por dinero, que lo tiene criminalizado, o por miedo, que también tiene ese poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Pues hay que evitar que esos factores estén vigentes cuando un juez toma la decisión. Hay que poner jueces probos, no han matado en el tema de la selección de jueces, bueno, no tengo detalle de eso, pero sé que ha habido muchos problemas, pero necesitamos jueces probos, bien formados, bien capacitados, pero también con condiciones mínimas para que su trabajo opere de una manera satisfactoria, pues. Pero también la seguridad de los jueces hay que pensarla, ¿sí? Pero si es que hay estos factores de riesgo, que se corrompe por dinero que hay, y por extorsiones, miedo, etcétera, hay que generar un escenario, y ya hay experiencias a nivel internacional que han trabajado sobre eso. Tengo entendido, según lo que vi, que están trabajando eso, pero ya es hora que el Estado efectivice eso. Es un tema que no se viene discutiendo ahora, por años. Lastimosamente las administraciones cambian, se instalan programas, después vemos que es mala decisión. Y este juego de la improvisación, del juego de errores, de error y prueba, ¿no? El acierto y prueba, el acierto y error, perdón, es lo que nos lleva a tener este problema, ¿no? Y esa debilidad, esta indecisión, esta improvisación que tiene el Estado, el crimen organizado la aprovecha de una manera muy prolífica. Porque esa es realmente la debilidad del Estado, cuando existe improvisación y a veces tosudez en ciertas decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo atrás. Daniel, para eso pudiera servir la inteligencia también para seguir a los jueces,
porque hay hechos del pasado reciente que han sido denunciados en la Asamblea Nacional de un presunto enriquecimiento ilícito de jueces, especialmente en Guayaquil, en donde han beneficiado a quienes salieron. Recordemos lo que pasó con Rasquiña, que salió beneficiado por una decisión de un juez inferior frente a una sentencia del juez superior en la Corte Nacional. ¿Pudiera hacerse ese seguimiento de lo que se ha denunciado, estas presunciones de enriquecimiento ilícito? Por supuesto, pero ese es el arma fundamental, pues el tema del rastreo del dinero, pues pregúntale a los italianos, pues a los que trabajan tanto el crimen organizado, que han desarrollado muchas teorías criminológicas, penales sobre ese tema, metodologías de intervención, ¿no? Bajo la famosa recomendación del juez Falcone, rastreando las finanzas se podrá llegar a golpear el crimen organizado. Pero bueno, una forma de control son las finanzas, ¿sí? Y la primera institución del Estado que debe dar apertura total, un problema no solamente técnico, es ético, del manejo de sus finanzas, es la justicia, ¿sí? Y para eso tenemos una unidad de lavado de activos o de análisis financiero que debe dar cuenta, y la gente no puede sentirse que está presionada, sino que es un tema de transparencia, ¿sí? Entonces, claro, lo que pasa es que no les gusta a mucha gente, pues eso obviamente sí genera intereses, obviamente, y van a protestar, sí, pero si no, de otra forma no vamos a salir de esta situación. Y a propósito de lo que señala el doctor Daniel Pontón, un Estado fuerte, quizás si se compara con lo del Salvador y el presidente Bukele, ¿no hay una exageración en eso? ¿Eso es un Estado fuerte o un Estado distorsionado? Bueno, creo que el Estado personalmente creo que siempre he sido enemigo de comparar realidades etiquetándolas. Si nosotros ya somos México, nosotros ya somos Salvador, nosotros ya somos Honduras, nosotros ya somos Colombia, o nosotros ya somos Venezuela. Eso es un poco complejo, porque cada país vive sus realidades, ¿no? Pero al parecer estamos haciendo muchos méritos para parecernos bastante, somos una copia bastante bien hecha de otras realidades, y creo que hemos hecho, y no es una crítica personal, es una crítica como sociedad, las cosas para que la cuestión se parezca. Personalmente yo he dicho que eso no es así. Pero bueno, en todo caso hay que guardar coherencia, yo creo que somos realidades distintas, pero efectivamente la situación en el Ecuador es preocupante. La permeabilidad que tiene el Estado, las decisiones que han tomado, la flaqueza que hemos demostrado en ciertas áreas de control sobre, por ejemplo, el tema carcelario, etcétera, etcétera, nos da para pensar que el escenario es muy adverso y que solamente a través de un consenso amplio social podemos revertir esta situación en un plazo medianamente razonable, ¿no? Pero sí, yo creo que la situación es compleja. Yo tengo un escenario un poco pesimista, querido Miguel. Bien, seguiremos hablando de esto, que constituye un hecho muy complejo, muy difícil, los niveles de inseguridad en el Ecuador. Al doctor Daniel Pontón, académico del IAEN, investigador, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Saludos, Daniel. Muchas gracias, amigo. Un saludo a todos. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos un diálogo con 3 asambleístas. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Cuándo retoma la senda del trabajo? La senda de responder a las acuciantes inquietudes de los ecuatorianos: empleo, seguridad, seguro social, educación, salud. ¿Cuándo responden a eso? Este momento no hay respuestas. 3 invitados, los asambleístas Rafael Lucero, todavía de Pachacuti, Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, y Juan Fernando Flores, de Creo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso convocó al Poder Judicial a